Entramos en materia. Después de haberles alabado con todo cariño y todo respeto, ahora va la exhortación. Vamos a leer ahí en Apocalipsis. Esta es la última iglesia que encontramos registrada de la serie de las 7 iglesias. Y vamos a ver ahí en el capítulo 3, por favor. En el capítulo 3, versículos del 14 al 22. Apocalipsis capítulo 3, versículos del 14 al 22. Usted lo puede ver ahí en la pantalla citado. Dice el Señor: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este es el mensaje que el Señor Jesucristo tenía para la iglesia de la Odisea, y es dictado a Juan para que lo escriba, y luego es enviado por medio de un mensajero a la iglesia de la localidad para que se lea en la iglesia que es citada en esta ocasión, la iglesia de la Odisea. Un mensaje que viene del Señor, y era un mensaje que tenía todos los ingredientes necesarios para que la iglesia hiciera arreglos lo más pronto posible. Creo que de todas las iglesias, esta es la iglesia que está en la peor situación, la Odisea. Dice el diccionario bíblico, el nuevo diccionario bíblico, que es el Nelson. Ver aquí, se me está prendiendo y apagando. Dice que en la ciudad, en Asia Menor, situada en Frigia, en el valle del Lico, la fundó Seleucida Antíoco II en el siglo III antes de Cristo, y la nombró en honor de su esposa Laodice. Así se llamaba la esposa de este hombre, y así le puso a la ciudad. Era una ciudad tan próspera en su comercio que después de un terremoto desastroso en el 60 después de Cristo, se dio el lujo de rehusar el subsidio imperial ofrecido para su reconstrucción. Qué orgullosos estos amigos, ¿verdad? Su situación sobre una transitada carretera hizo de ella un centro bancario al cual muchos acudían para hacer negocio. Sus productos distintivos eran ropas de una brillosa lana negra que solamente ellos negociaban, y también de polvos medicinales. Entre estos polvos medicinales había un medicamento especial solamente en ese lugar para la vista. Sin embargo, tenía la desventaja: aquí está, rica, próspera, con bancos, con medicamentos, con una tela que nadie tenía, pero tenía algo que no podía remediar. No tenía agua propia, y el agua tenía que ser trasladada desde la ciudad de Hierápolis a la ciudad de la Odisea, pasando por todo el desierto. Así de que esa era una desventaja, y esa ubicación que tenía la obligaba a abastecerse de agua de Hierápolis. Esta agua, al llegar a la Odisea y querer ser consumida, provocaba vómitos en muchos casos. Es probable que el Evangelio llegara temprano a la Odisea, probablemente en uno de los viajes del apóstol Pablo, que está registrado ahí en Hechos 19, por agencia de Epafras, como dice en Colosenses 4:12. Pablo menciona a la iglesia de ahí en Colosenses capítulo 2, versículo 1, en el capítulo 4, versículo 13 al 16.
pero no sabemos que la haya visitado. Lo cierto es que mantuvo buena relación con las comunidades vecinas en Hierápolis, en Colosas, y Pablo menciona a esta iglesia de la Odisea en Colosenses 4:16, y nosotros lo hemos leído ese versículo, lo recordaremos. Una carta dirigida a la Odisea que algunos identifican con Efesios o Filemón, pero posiblemente lo que pasó es que era otra carta y esa carta se perdió. Fue mencionada también en las cartas. Y así. Tengo otro panorama que me muestra un comentarista bíblico, pero aquí es una figura de las ruinas en la Odisea. Y vemos ahí como cosa significativa, como una persona labrada en una piedra en forma de descanso, como que está enfermo, algo así. Pero esas son ruinas de la Odisea. Ahora, hablando de un comentarista, dice que el texto que leímos ahorita en la Biblia expone la verdadera y triste condición de esta iglesia. La soberbia es base de la ignorancia. El Señor replica en el diálogo diciendo: y no sabes lo que crees de sí mismo. No corresponde lo que ellos creen de sí mismos con la realidad que están viviendo como iglesia. Cristo sí sabe cómo era esa iglesia. Es muy difícil que los humanos se engañen a sí mismos, pero es imposible. No es difícil que los humanos se engañen a sí mismos, pero es difícil o imposible engañar a Cristo, porque Él es Dios. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Dios no puede ser burlado. El Señor describe cómo en verdad era esta iglesia. Tú eres un desgraciado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y así sigue hablando el comentarista. El término aparece, este término desgraciado, aparece solo aquí y en Romanos capítulo 7, 24. También aparece en 1 Corintios 15, 19. Y significa ser digno de lástima. Eso significa la palabra desgraciado. Esa palabra es muy fuerte para nosotros los mexicanos, pero es una palabra correcta. Una persona que está en desgracia. Se debe entender como una mixtura o combinación de miseria, de objeto de lástima. Otros sinónimos son infame, innoble, vil. Estas dos primeras son títulos y siguen tres características expresadas en adjetivos que metafóricamente la iglesia era pobre espiritualmente. Eso es lo que quiere decir, en contraste con la riqueza material de la ciudad. La iglesia era pobre en contraste con la ciudad, pero ellos decían que eran ricos, que tenían todo, y realmente no tenían nada porque estaban vacíos espiritualmente. El Señor Jesucristo recrimina la presumida soberbia de la iglesia de la Odisea con ironía. Esta es una figura metafórica, la ironía. Ya que tú dices: soy rico y me he enriquecido y no tengo ninguna necesidad, en el versículo 17, es porque ellos se creían buenos, pero eran muy malos. Se observa que la iglesia reflejaba el sentir de la comunidad, como eran ricos financieramente por la industria, por el comercio de la ciudad. La iglesia también se consideraba que estaba en la misma condición de riqueza, sí, materialmente, pero espiritualmente estaban por los suelos. Luego se tiene la siguiente cláusula que denota autosatisfacción: me he enriquecido, es decir, lo que tengo lo he obtenido por mi propia fuerza. Y la subsiguiente cláusula representa puro orgullo. Es un ejemplo auténtico, lamentable, de orgullo insensato. Qué lástima que una iglesia piense que no tenga ninguna necesidad. Ya pasando a la lección, hermanos, este fue un comentario de un comentarista desconocido, no pone su nombre. Pero ya pasando a la lección, la indecisión puede ser trágica. La indecisión de hermanos, la indecisión de la iglesia puede ser trágica. Y esto era lo que pasaba en la iglesia de la Odisea, había indecisión. Porque, ¿cómo se considera la Odisea en cuanto a temperatura? ¿Fría? ¿Caliente? No, tibia. Y los seres humanos por naturaleza somos curiosos y también somos dados a tratar de cambiar situaciones que ya están establecidas. Por ejemplo, está establecido de que cuando alguien nace hombre o mujer, pero luego viene el hombre y dice término medio, ¿sí o no?
iglesia de la Odisea, el Señor en su palabra dice, mejor es que fueses fría o caliente, y la iglesia dice tibia, término medio. Esos términos medios no son buenos, ¿verdad? Muchas veces es bueno ser intermediario, por ejemplo, cuando hay un conflicto, cuando hay un pleito, es bueno ser pacificador porque el Señor lo enseña, pero no en todas las ocasiones son buenos los términos medios. ¿Cómo quiere la carne que va a cenar esta noche? Bien cocida, cruda, término medio, dice la mayoría de la gente, término medio. ¿Cómo te va en la vida? ¿Mal? ¿Bien? Más o menos, como dijo Capulina. ¿Cómo lo has pasado en tu estancia, en las vacaciones que has tenido? Pues hay, más o menos. ¿Cómo te va en el trabajo? Pues hay, más o menos. Términos medios. Somos muy dados al término medio. La iglesia estaba tratando de tener un término medio que al Señor no le gustaba. Y estaba a punto de vomitarla de su boca. Así de que la indecisión de la iglesia se presentaba trágica. Una joven atropellada al empezar a cruzar la calle y luego quedarse en medio camino sin pensar, ¿regreso o me quedo? Pues va a ser atropellada, ¿verdad? Otra vez. La triste condición del pueblo de Israel en el tiempo de Elías, tibia. Vamos a leer un pasaje en Primera de Reyes 18:21, por favor. Póngale algo a Apocalipsis porque vamos a regresar. Primera de Reyes 13:21. Perdón, es 18:21. 18:21. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. El pueblo estaba tomando una actitud de término medio. Estaba tratando de seguir los mandamientos de Dios, pero a la vez simpatizando con la adoración al ídolo. Y Elías les dice: tomen una decisión, ya. ¿Sirven a Jehová nuestro Dios? O sirven al Dios de los ídolos, pero no pueden estar en medio, porque es más censurable la situación cuando se está en una situación indecisa. Es mejor tomar una decisión. Es mejor tomar una decisión. Si usted se encuentra en una situación donde tiene que tomar decisiones, trate de hacerlo lo más pronto posible. Analícelo, véalo, estúdielo, pero tome una decisión. No deje indeciso el asunto. Nuestros amigos religiosos, para que la persona caiga redondita en la falsa doctrina, especulan sobre la palabra de Dios y vacilan entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, haciendo mucha especulación en cuanto a los milagros, en cuanto a cosas que ellos dicen que todavía son válidas y que no son, pero a la vez quieren seguir a Cristo. Especulación, término medio, indecisión. No se puede estar en una situación semejante. Se tiene que tomar una decisión. La triste condición del pueblo de Israel. Otra situación que podemos usar como ilustración es la filosofía católica de nuestros amigos católicos que amamos y respetamos. Pero la situación de nuestros amigos católicos es: acepto de todo un poco. No importa si crees en un ídolo, no importa si crees en los milagros, no importa si crees que puedes tomar poco, no importa si crees que puedes divertirte en bailes mundanos un poco, lo aceptamos. Aceptamos de todas las ideologías religiosas un poco. Aceptamos que te vistas estrafalariamente un poco, y no hay disciplina, y no hay enseñanza bíblica. Puro dogma humano, puro hacer número de personas, puro obtener limosnas a granel, diezmos a granel, y se olvidan de la pureza que el Señor demanda
de aquellos que quieren identificarse con Cristo. Término medio. Aceptan de todo, no importa. Y están trayendo sobre sí recriminación, indudablemente, por la situación que se encuentran y que el Señor no está en contacto con ellos. Ahí en el versículo 15 y 16, vamos ahora a responder una pregunta, regresando a Apocalipsis, por favor. Capítulo 3, versículo 15 y 16. Apocalipsis 3, 15 y 16. Yo conozco tus obras, dice el Señor, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Quién es tibio? El que no es frío ni caliente. No se refiere a un cristiano que simplemente nunca asiste, porque este es frío completamente. No se refiere a hermanos que nunca quieren caminar bajo la lluvia o bajo la nieve para asistir a los servicios, porque este está frío en ese aspecto. Aunque mucha gente sufre para llegar a los servicios, aunque mucha gente asiste a pesar de necesidades físicas fuertes, hay muchos que toman la decisión de no hacerlo, aunque pueden hacerlo. Tengo la imagen ahorita en mi mente de una hermanita que ya a sus 75 años se encontraba postrada en una silla y le era muy difícil caminar. Y ella padecía de una enfermedad que se le hinchaban los pies demasiado, parecía como si trajera mucho aire en sus pies o mucha agua, y batallaba mucho con eso. Ella, de alguna manera u otra, siempre pedía: llévenme a los servicios, quiero estar en los servicios. Y yo la usaba como ejemplo. Esta hermana se llamaba Juanita, ya falleció. La usaba como ejemplo de muchos de aquellos que con cualquier dolorcito de cabeza, o porque tosió el niño, o porque me pidieron trabajar tiempo extra, no asistían a los servicios. ¿Cómo era posible que una hermana que no tenía la capacidad para valerse y para ir a sí misma a los servicios estuviera tan deseosa de ir a los servicios, mientras que otros tenían la fuerza, tenían la vitalidad y no asistían a los servicios, buscando una justificación que no era nada comparable con lo que la hermana padecía? Muchas veces personas que no asisten a los servicios nunca están fríos, pero personas que asisten y no asisten, y asisten y no asisten, están tibios. Están tibios, necesitan tomar una decisión, necesitan decir: voy a asistir y voy a ser fiel. Muchos amigos que nos han visitado y que no toman una decisión para convertirse a Cristo, como ponen por pretexto de que pues es que si me convierto voy a tener que dejar esto, y si me convierto voy a tener que dejar esto otro. Y la situación es simple y sencillamente amar a Dios sobre todas las cosas. Si nosotros amamos a Dios sobre todas las cosas, no habrá impedimento para servir a Dios con consagración. Pero mientras no amemos a Dios sobre todas las cosas, siempre va a haber peros. Siempre va a haber cosas que nosotros creemos que nos justifican. El amor a Dios es vital. Cada persona que enseña la palabra de Dios desde el púlpito, desde la mesa, desde su hogar, desde la calle, tiene que enseñarle a la persona: debes de amar a Dios, porque el amor a Dios desprende todo lo demás, hermanos. Si no sabemos amar a Dios, muchos vamos a estar aquí por fuerza, otros vamos a estar por obligación, otros vamos a estar por deber, y pocos vamos a estar por amor a Dios. Amo a Dios y Dios va a estar ahí, y yo quiero estar ahí porque ahí está Dios. ¿Se acuerda de la mujer aquella que tenía una enfermedad que 18 años había caminado sin poderse enderezar? ¿Se acuerda? Lucas capítulo 13 está registrado.
Y dice que el Señor ese día, ella llegó a la sinagoga, enfermita, sin poderse levantar. Dice que no se podía enderezar de ninguna manera. Llegó a la sinagoga como buena judía, como judía responsable, cumpliendo con su deber como judía. Y posiblemente algunos judíos la criticaban, porque para los judíos en ese tiempo, con unos prejuicios tan grandes, pensaban que toda persona que estaba enferma era porque estaba en pecado. Y con esos prejuicios y con esas críticas y con esas murmuraciones, ella tenía el deber y la responsabilidad como buena judía de estar en la sinagoga. Y ese día tocó que el Señor estaba enseñando. Y cuando la vio, le dijo: mujer, eres libre. Y se enderezó después de 18 años de andar encorvada. Y salió de ese lugar erguida, enderezada. No sabemos o no apreciamos todas las bendiciones que hay cuando nos reunimos por amor a Dios. No importa lo que el hermano piense de mí, no importa lo que la hermana crea de mí, no importa lo que diga, no importa, yo voy por amor a Dios y por amor a los hermanos, indudablemente, porque el amor a Dios se manifiesta por amor a las almas y por amor a la obra de Dios. Frío o caliente. El cristiano, aquel que es tibio, no es aquel que decide nunca ofrendar, es frío en ese aspecto, en contraste con aquellos que están dispuestos a dar todo por el Señor. Aquellos que tienen un buen trabajo, aquellos que tienen una buena remuneración y asimismo son despegados para compartir y para dar para la obra del Señor. No se refiere a ellos. Esos hermanos están calientes, pero aquel que decide yo nunca voy a ofrendar, pues está frío en ese aspecto. Aquellos que no ofrendan, pero también hay aquellos que ofrendan aún de su pobreza y siempre están cumpliendo con el mandamiento de la ofrenda. No quiero que den diezmos, hermanos, pero la ofrenda es un mandamiento. Ganamos poco, ganamos mucho, la ofrenda es un mandamiento. Algo nos ha dado el Señor en semana y debemos de ofrendar. No es el cristiano que no ofrenda, no es el cristiano que nunca estudia la Biblia, aquel que dice yo no necesito estudiar la Biblia, toma su decisión, es frío. Pero otros estudian la Biblia y no hacen la voluntad del Señor. ¿Qué son? Tibios. Tibios. Que estudia la Biblia y sabe qué es lo que manda el Señor y no lo hace, tibio. El cristiano que ni siquiera pretende vivir piadosamente, yo no va a ser piadoso. Que dice, toma esa decisión y nunca es piadoso, frío. Pero aquel que aparenta ser piadoso y no lo es, tibio. Tibio. Así de que esas son situaciones que podemos considerar en cuanto a la tibieza. No es el cristiano que nunca ayuda a nadie que tiene necesidad, es aquel hermano que ve a su hermano con necesidad y puede ayudarle y dice yo tomo la decisión de no hacer nada por alguien. Frío. Pero aquel que ayuda para ser alabado, ¿cómo le podríamos llamar? Tibio. Te voy a ayudar, pero hay que tocar corneta, ¿verdad? O hay que anunciar. Dice el Señor Jesucristo que no sepa tu mano izquierda lo que tu derecha da, y la persona hace mucho ruido para que todos los demás sepan que Dios. Había una ocasión en que el Señor Jesucristo estaba a distancia de donde se depositaban las ofrendas y sus discípulos estaban con él y estaba viendo cómo echaban ofrendas. Llegaba un hombre rico, plin, hasta hacía sonar la moneda de oro ahí, que sonara, plin, sonaba. Pero luego llegó una viuda pobre y solamente 2 moneditas de cobre, ni sonaron, hasta se oyó como si hubieran caído piedras. Y el Señor Jesucristo, viendo que los discípulos estaban atentos, le dice, ¿vieron esto? Esta viuda pobre echó más que ninguno. Señor, pues si solamente echó 2 moneditas de cobre, el otro que echó antes echó una monedota de oro, ¿no viste?
Porque ella, en su extrema pobreza, echó todo lo que tenía, mientras que los otros echaron de lo que les sobraba. Tibios. La viuda caliente en las cosas de Dios. ¿Quién es tibio, pues? El cristiano que se entrega a Dios, que es ferviente, que no tiene una situación doble, una situación de doble ánimo, sino que todo el tiempo está pensando en las cosas del Señor. Tiene un trabajo, agradar a Dios en el trabajo. Está en la escuela, joven, estudiando, agradar a Dios aún en la escuela. Está trabajando con obreros en la calle, agradar a Dios aún con los obreros de la calle. Parece de repente que oímos una plática entre nuestros amigos, ¿verdad?, que están en el mundo, y de 10 palabras, ¿cuántas maldiciones salieron? La mayoría, muchas veces. Usan la mitad de palabras sensatas y usan otra mitad de palabras maldicientes. Nosotros usamos, nosotros alumbramos, nosotros somos luz, somos sal de la tierra. Calientes, calientes. Pero ahondando un poquito más en cuanto a la tibieza, ya que este es el defecto que está llevando a la iglesia de la Odisea a la ruina, pudiéramos considerar también, porque la iglesia de la Odisea pensaba que no tenía necesidad de nada. Esta es otra situación muy interesante. Cuando decimos, yo no necesito ayuda, no quiero que nadie se me arrime, déjenme solo, ¿verdad? La iglesia pensaba que estaba bien espiritualmente porque tenía riqueza física, o al menos agarraba esa influencia de la riqueza que había en la ciudad, pensando que también ella era rica y no estaba progresando espiritualmente, no tenía progresos espirituales. Por lo tanto, esta iglesia pensaba, no necesito que vengan hermanos a enseñarme, no necesito que alguien esté diciéndome que debo de aprender más, yo sé lo que debo de hacer. Y fíjense que la situación es que en las cosas de Dios, a Dios le plació, le dio gusto, planeó y lo llevó a cabo, de que el hombre le enseñe al hombre. Porque usted recordará en el caso de Saulo de Tarso, Jesús se le apareció en el camino cuando iba a Damasco para adquirir más poder, para irse en contra de los cristianos. Y cuando Jesús se le aparece en el camino con aquella luz resplandeciente, la cual cegó a Saulo de Tarso le dijo, ¿qué quiere, Señor? Y el Señor le dijo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué quiere decir? Dura cosa te es darle patadas a la punta. ¿Por qué me persigues? Vete a tal lugar y en ese lugar se te dirá lo que tienes que hacer. ¿Quién le dijo a Saulo de Tarso lo que tenía que hacer? Otro hombre. Jesucristo no le predicó el evangelio. Jesucristo ya había ascendido al cielo y se le apareció después de eso. Cornelio, este hombre de Cesarea, estando en su lugar de vivienda, se le aparece un ángel y le dice, Cornelio, las oraciones y tus limosnas han subido a la presencia de Dios. No le predicó el evangelio, le dijo, manda a Jope a traer a Pedro, que posa en casa de cierto Simón llamado Pedro, y él te dirá lo que tienes que hacer. Así de que a Dios le complació que la persona le enseñe a la persona. Los de la Odisea decían, no tengo necesidad de que me enseñen la palabra de Dios, no tengo necesidad de nada. Y llega un momento en que se pierde la noción del cristianismo, porque ni siquiera se dan cuenta si están siguiendo a Cristo o ya no lo están siguiendo. No reconocen que solamente Cristo puede satisfacer sus necesidades usando los medios que Él ha proveído. Dice en 3:18, de aquí mismo, por favor, capítulo 3, versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado. ¿Tú tienes oro? ¿Tú eres rica? Pues déjame decirte que hay un oro más precioso que ese. Compra oro refinado en fuego para que seas rico,
compra vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Usando el Señor situaciones que los de la Odisea comprendían perfectamente bien. Ricos por tanta industria, por cosas que solamente en la Odisea se veían y no se podían conseguir en otras partes. Ricos porque tenían unos bancos a donde todo el mundo venía a hacer sus negocios. Ricos porque tenían una lana que solamente ahí se conseguía. Ricos porque tenían medicina como colirio para los ojos que solamente en ese lugar se fabricaban. Era como Houston, un lugar, un centro médico importante en ese tiempo. Y ellos creían que no tenían necesidad de nada, y el Señor Jesucristo les dice: les hace falta el oro refinado en fuego, el oro que es por las pruebas que vienen de ser fieles, el oro que es por servir a Cristo, el valor precioso que adquiere una persona cuando es fiel al Señor delante de los ojos del Señor. Muchas veces nosotros quisiéramos que toda la gente nos apreciara y nos valorara y nos tuviera en alta estima, pero la verdad que nos debe de preocupar es cómo nos mira Dios. ¿Somos ricos para con Dios? El Señor nos está viendo como personas que estamos cubriéndonos con las riquezas de su gloria. Dice que para que seas rico, y luego dice vestiduras blancas para vestirte, vestiduras blancas. Las vestiduras blancas en el libro de Apocalipsis se usan infinidad de veces para simbolizar pureza, limpieza, consagración, pero también para simbolizar victoria, hermanos. Aquellos que son vencedores, el Señor les da vestiduras blancas para ponerse. Ponte ropas blancas. Tú dices: no tengo necesidad de nada, y estás desnudo. Posiblemente traían sus abrigos de lana negra, esa lana tan costosa, ¿verdad? Y salían por las calles presumiendo: mira, ¿qué tal, vestidos como Pedro Navajas, o como otros hombres que se visten de marca y van y les hacen sus trajes a la medida de las ropas, de las telas más costosas, presumiendo aquello que han adquirido. Desnudo, dice el Señor, desnudo. Y termina diciendo el versículo: y unge tus ojos con colirio para que veas. O sea, ¿tú crees que tienes una buena vista porque estás en un lugar donde están los mejores médicos de la vista y donde está el mejor medicamento de la vista? Ciego eres. Ciego eres, porque espiritualmente no estás viendo lo que Dios tiene para ti. Espiritualmente no estás haciendo lo que Dios quiere que tú hagas. Ciego. En ese sentido, tenía que abrir los ojos y decir: necesito hacer la voluntad de Dios, necesito caminar con Dios, tengo necesidad de Dios, tengo necesidad de Dios. Así de que, amados hermanos, la situación de la Odisea es una situación triste, porque no reconocen que solamente Jesucristo puede satisfacer sus necesidades, porque no reconocen lo que están perdiendo, porque ellos están inflados en su orgullo, en su soberbia, pensando que no necesitan nada. Versículos 18, por favor, 20 y 21. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El amor a Dios. El amor a Dios va a hacer que el cristiano no esté en un término medio, sino que esté caliente, caliente. El Señor demanda que le amemos, que obedezcamos su palabra. Juan 14, por favor.
Póngale algo a Apocalipsis. Juan capítulo 14, y podemos considerar desde el versículo 18 hasta el versículo 21. No los dejaré huérfanos, vendré a vosotros, dice el Señor. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y sigue el versículo 23 diciendo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Versículo 24: el que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Cómo es el amor a Dios? Guardando sus mandamientos. Una persona que dice amar a Dios y no guarda los mandamientos de Dios, tibio, y la tibieza causa vómito. La tibieza causa vómito. Tome agua tibia cuando tenga sed. ¿Cómo le cae? ¿Cómo siente el agua tibia? A veces, recuerdo cuando trabajábamos en campo abierto y en aquel solezote allá en las orillas del Paso, Texas, haciendo pozos para extraer agua del subsuelo. Y aquel calor inmenso. Ustedes conocen el Paso, Texas, en las orillas es puro desierto, pura arena. Y llegábamos al lugar donde había agua y con aquella ansia, aquella sed, abríamos la llave. ¿Y cómo salía el agua? Tibia. Teníamos que dejar que chorreara bastante para que saliera más o menos fresca. Parte de tibia a veces salía con arena, imagínense, tibia y con arena, tibia y raspando a la hora de estarla consumiendo. Causaba náuseas, tratar de digerir esa agua. Así de que la esperanza para la iglesia de la Odisea es ¿qué era lo que esperaba la iglesia de la Odisea? No esperaba nada bueno, esperaba la condenación. En el versículo 16 de Apocalipsis 3, por favor. Apocalipsis 3, versículo 16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Estoy a punto de vomitarte, dice el Señor. Te vomitaré es en el sentido futuro, próximo. Está a punto de vomitar la iglesia de la Odisea. En otras palabras, estoy a punto de desecharte. Estoy a punto de echarte de mi lado, echarte de mí, de ya no darte ninguna oportunidad. Eso es lo que quiere decir, hermano. Estoy a punto de vomitar. Y en el versículo 21, al que venciere, el contraste, yo le daré, dice el Señor, que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. La esperanza de la Odisea pudiera ser de dos maneras: condenación si no se arrepentían, y bendición si se arrepentían. Esa era la situación que ellos podían esperar. Si ellos no se arrepentían, no podían esperar nada bueno. Versículo 18 nos dice: por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. O sea, en otras palabras, yo te aconsejo que hagas los cambios necesarios. Haz los cambios necesarios para que vuelva a luzar mi candelero en ti. Necesitas cambiar. Necesitas hacer arreglos. Puede de alguna manera la iglesia volcarse hacia el Señor
y humildemente reconocer su situación pecaminosa y decir: Señor, estoy mal, necesito tu compañía, necesito que no me dejes. Y entonces puede venir la bendición por esa humillación si realmente la iglesia hace cambios, hace arreglos. Así que la iglesia de la Odisea pudiera ser en determinado momento tener un celo en las cosas de Dios verdadero. El versículo 19, por favor. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. La palabra celoso también se aplica a un grupo de personas que existían en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, que eran los celotes. No los celotes que venden allá afuera, Celote era un grupo que era revolucionario. Se cree que Pedro pertenecía a este grupo. ¿Se acuerdan cuando vinieron a aprender al Señor? Hasta me toco la oreja, ¿verdad? Cuando vinieron a aprender al Señor, ¿qué pasó? ¿Quién sacó una daga y le dio? Dijo: le voy a pegar en la mera oreja, y le dio en la mera oreja. No, le tiró el cuchillazo a la cabeza, hermano. Era un celote. Pedro pertenecía al grupo de los celotes para muchos comentaristas. Y cuando vinieron a aprender al Señor, se les salió lo revolucionario. Y dice: pues si el Señor viene a liberarnos y a quitarnos de este reino opresor y a levantar su propio reino, yo empiezo. Y sacó el puñal y tiró el cuchillazo para partir la cabeza de aquel soldado. Pero aquel soldado, yo creo, cabeció un poquito y le alcanzó a mochar la oreja. Malco se llamaba. No manco por la falta de oreja, sino Malco. Y el Señor le pegó su oreja y le dijo a Pedro: el que a hierro muere, mete tu espada. Y le aplicó el dicho de que el que a hierro mata, a hierro muere. No necesitaba el Señor que Pedro hiciera eso, porque el reino del Señor no era de este mundo, sino un reino espiritual, y los apóstoles todavía no lo asimilaban. La iglesia entonces debe de arrepentirse. Versículo 19: yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiente. Interesante lección que nos da la iglesia de la Odisea para que la puerta del Señor se cierre para siempre o se abra y otra vez se vuelva a tener esa relación íntima con el Señor. Yo estoy a la puerta, dice el Señor, y llamo. Versículo 20, por favor. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él cenará conmigo. El llamado era para que esta iglesia se arrepintiera e hiciera arreglos. Sin embargo, el llamado en esta ocasión podemos extenderlo hacia usted, hermano que siente que está caído de la gracia, hermana que siente que necesita hacer arreglos. Es el momento de dejar la tibieza espiritual y venir a ser fervientes y ardientes en las cosas de Dios. Estimado amigo, amiga que ha oído la palabra de Dios y cree que esta es la verdad que necesita para su vida, para una vida fervorosa, ardiente, para ya dejar el doble camino de decir: estoy sirviendo a Dios, pero sigo en el mundo. Esta es la oportunidad que usted está esperando. Esta es la oportunidad que el Señor le brinda. Él toca a la puerta y llama. ¿Quiere abrir la puerta a usted esta noche? Si usted abre la puerta de su corazón, el Señor va a venir a habitar con usted, y usted habitará con el Señor. Él le llama y le ha esperado pacientemente. Arrepiéntase antes de que sea tarde. Gracias por su atención. De pie, por favor, para entonar el himno de invitación, y mediten mucho en esta invitación, porque quizás sea la última invitación que usted escuche. El Señor está llamando hoy, y hoy es la oportunidad de estar bien con Dios. Haga arreglos con Dios, por favor.